Let's just bow our hearts in prayer. Vamos a orar para empezar. Father, we thank you for the word of God. And we pray that Padre, you te would damos give us gracias por tu palabra. understanding, Te damos gracias por insight. el Lord, I entendimiento, ask por la that that still revelación, y small te voice pedimos, of the Señor, Lord que esa voz would speak through tuya me strongly and clearly. hable a That we través de would mí fuerte y understand what it is claramente, you y are que saying to us podamos today, entender lo that que we nos would estás hablando en esta mañana, be prepared by you. y que estemos preparados And por ti. Lord, we ask that you Y would Señor, que send us out tú into this world, a world mandes that a has este so mundo, many questions, a este world that mundo is so filled with que confusion and so tiene lacking tanta confusión y direction. que Lord, no we tiene pray that you would dirección, use Señor. the church to be a Envíanos beacon allá, of light. Señor, y ayúdanos a ser un And rayo de Lord, luz. we heard this morning already many Señor, prayer en requests esta for mañana unsaved escuchamos muchas Lord, we peticiones de ask that oración you por would send los que no us son forth salvos. to- Señor, yo to te pido be que nos your envíes word, to para be hacer tu your palabra, ambassador, tus to be embajadores, your messenger, tus mensajeros to this world. a este mundo. Lord, that Y I Señor, would be used of you in que that way seamos this morning. usados I depend por upon ti en you. esta mañana. I thank you Dependemos de for ti, that te damos unction of gracias. your Spirit. Te ruego por In la unción de Jesus' tu name I Espíritu pray. sobre mí, en el nombre de Jesús. Amén. So Neil just gave us a brief review of where we have been. Hebrews chapter 12, verses Acabamos 1 de and escuchar 2 un pequeño resumen que is, Neil leyó de lo que hemos ya a estudiado. good theme verse for this passage in Kings that we're looking at today. Hebrews 12, verse 1 and 2. Hebreos Therefore, since we are 12:1 surrounded es un by buen such a verso clave great para cloud of lo que vamos a estudiar hoy. witnesses, we're Así not que vamos alone. a leerlo. Por We're tanto, surrounded by a nosotros crowd of también teniendo witnesses. en Let us derredor throw off nuestro everything that tan grande hinders nube de and the testigos, sin that so despojémonos de easily todo peso y del entangles, pecado que and let tan us fácilmente run, nos not enreda, away, y corramos con but with perseverancia. perseverance No corramos in the huyendo, sino con direction that perseverancia God set la before us. Let carrera us que run tenemos with por delante. perseverance the race Tenemos marked que out for correr us. con perseverancia Elijah esa had a race carrera. marked out for him, but he ran the other Elías way, the wrong way. Tenía una Let carrera us delante run with de él, pero él perseverance, corrió not hacia el otro quitting, lado. not giving up, No not tenemos caving into que fear, rendirnos, no tenemos que temer. fixing our Tenemos eyes que on poner Jesus, nuestros the ojos author and en perfecter of our Jesús, el faith. autor y By far consumador the de la most fe. important phrase of this glorious exhortation in Hebrews 12, 1 and 2 Esta es la is the frase opening más line of verse 2, fixing grande our de eyes on de este Jesus, versículo, locking puestos nuestros our ojos gaze en upon Cristo, fijando When we nuestros take ojos our en Él. eyes off Porque of the cuando Lord, quitamos everything nuestros falls ojos apart del Señor, spiritually in our todo eye- se in our- cae in our lives. espiritualmente en But nuestra vida. He is the source of Pero el everything, Señor and I Jesús es can la do fuente all de things todo, through y Christ todo lo puedo en who Cristo que me strengthens me. fortalece. Though this verse was written A 800 pesar de years que after Elijah's estos time, versos fueron escritos it would 800 have años done him después de well los tiempos de to Elías, have had hubieran this sido memorized buenísimos and para going que él over, los tumbling over in his mind during memorizara these times of trial en he was estos facing. tiempos de So here's where prueba we que él left estaba off in our last enfrentando. study, following the amazing, Así que hoy vamos showdown a on Mount Carmel between Elijah, seguir the prophet of estudiando God, qué fue lo que and the sucedió después de 450 aquella prophets of the experiencia en false el god monte Baal. Carmelo, 1 donde Kings chapter 18, verse estos profetas de 45. Baal Now it happened in the supieron de meantime that seguro the quién era sky Dios. became black with clouds and wind, and there was a Dice heavy que rain. dice So la palabra Ahab que rode los cielos se away oscurecieron and went to Jezreel. y Then the vino hand of the Lord viento came y upon nubes Elijah, y and cayó he una girded fuerte up his loins and lluvia. ran ahead Acab of Ahab subió to the al carro y fue a entrance of Jezreel. Jezreel. We left off there last week. Y si se and, acuerdan, cliffhanger. It's important to ahí rightly nos quedamos la understand the semana pasada. dynamics Y es muy of importante this que historical event, entendamos la dinámica de estos eventos históricos, recognizing that reconociendo que there's something important that God had for hay Elijah algo in muy Israel. importante que Why Dios would tenía para God Elías put his ahí en hand upon Israel. Elijah and ¿Por empower qué him el to Señor le outrun dio the ese horses poder a of, Elías para que Ahab corriera for más his rápido que los caballos de 20 to Acab? 24 kilometer, Imagínense 20 o 24 race. kilómetros God de wasn't camino. just Y
showing off. God wasn't El Señor just no estaba making it presumiendo for Elijah. There's o purpose in this. haciendo esto Significant para purpose. que Elías se divirtiera, sino God que was esto tenía un communicating propósito. something Dios by supernaturally empowering Quería Elijah to comunicar, outrun Ahab's chariot dándole on este the way poder back sobrenatural a from Elías, the que mountain to Jezreel. el Señor tenía algo. Supernatural powers Era un poder sobrenatural en realidad. supernatural power was given to Y fue dado a Elijah on Elías this journey en este because camino porque there was a supernatural battle. había una batalla sobrenatural que se estaba llevando a cabo alrededor de él. Había un alto nivel de actividad demoníaca en este lugar. Satanás, la influencia mayor detrás de esta adoración a Baal, había sido humillado y derrotado en el monte Carmelo. Pero un error que Elías tuvo y que muchos nosotros también tenemos es que cuando ganamos una batalla, ya por eso se ganó la guerra. Y no es así. El enemigo no se rinde. Nuestro enemigo es malvado y estaba furioso por haber sido derrotado en el Monte Carmelo. Y pues iba a hacer todo lo posible por vengarse de Elías. Elías no era vulnerable, él era invulnerable mientras tuviera sus ojos fijos en Cristo, en el Señor, pero si quitas los ojos del Señor, entonces corres en la dirección equivocada. Los ojos fijos en el Señor. Y cuando seguimos al Señor, no nuestros sentimientos, ahí es donde se encuentra la victoria. Y esto es muy importante, especialmente en estos tiempos. Sigue lo que el Señor dice, no lo que parece que debes hacer. Porque la mano del Señor es lo que da la victoria. La mano del Señor fue la que hizo que Elías corriera más rápido que los caballos de Acab, porque el Señor estaba confirmando que el Señor estaba con él y que el Señor quería que fuera a Jezreel y que el Señor en su poder lo estaba llevando a Jezreel. Para que no hubiera ninguna duda de que el Señor se había quedado allá en el Monte Carmelo y que Elías pudiera estarse imaginando, no, es que tal vez no debo estar aquí o tal vez debo estar en otro lado. No, el Señor quería que estuviera allí y por eso le dio el poder. La mano del Señor le dio el poder para correr más rápido que los caballos de Acab, para que él supiera que ese poder que había sido desplegado en el Monte Carmelo también iba a estar con Elías en Jezreel. El Señor quería mostrar que su control estaba ahí también. El Señor trajo a Elías a este avispero, por así decirlo, pero el Señor lo iba a sacar y el Señor iba a estar ahí con él. En el verso 19:1, en el capítulo 19, verso 1, dice que Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. Así que el mensaje es muy claro y además la hora. Porque parece que no va a haber resistencia a esta amenaza, pero el Señor tiene control sobre la situación. La reina Jezabel estaba en su territorio y ella había sido derrotada, digamos. Por eso, ella había sido una reina muy malvada y pudo haber mandado una orden de arresto o pudo haberlo detenido de alguna manera y matado. Pero el Señor
no quiso que sucediera así. El Señor puso esa limitación para que ella mandara un mensajero. Y nosotros tenemos que entender que Satanás y sus secuaces solamente pueden hacer lo que Dios quiera que haga en contra de los hijos de Dios. A Satanás le encanta rugir e intimidar y tratar de asustar a sus enemigos, pero nosotros, cuando estamos en el lugar que Cristo nos quiere, con nuestros ojos fijos en Jesucristo, no hay nada que nos pueda detener. La Biblia en Santiago 4:7 dice: sométete a Dios, resiste al enemigo y éste huirá de ti. Sométete y resiste y él huirá. Hay muchas fuerzas demoníacas que no vemos y que no vimos en este momento en Jezreel, pero la batalla está en su mente y la batalla es intensa. Efesios 6 en el Nuevo Testamento, capítulo 6 y versos 10 al 13. La Biblia dice: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Y es lo mismo en los tiempos de Elías. Había una batalla, pero no era en contra de Jezabel, no era en contra de la gente, era una batalla espiritual. Verso 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado, queden firmes. Verso 16. Y sobre todo, esto es muy importante, sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que necesitamos fe en Dios, en su palabra. It's very common for intense spiritual opposition to follow a spiritual advance. Es muy Maybe común after you've led someone to faith, que you then went through a time of después spiritual de, struggle. por ejemplo, Or perhaps dirigir a after you alguien took a a la step of fe, obedience pasamos following un the Lord in baptism. tiempo muy difícil, o tal vez después del bautismo, o tal vez después de convencer a alguien que no aborte, o después de dirigir un servicio de alabanza y adoración, o de dirigir un estudio bíblico, o algo que realmente bendiga a los demás. Siempre, o muy a menudo, después de estos momentos victoriosos en el Espíritu, viene un tiempo de lucha espiritual, de desánimo, o de cosas difíciles, de crítica, o de tiempos difíciles. Y entonces ustedes sienten miedo, un miedo que no tiene realmente explicación. Y esto es precisamente lo que estaba experimentando Elías en Primera de Reyes 19. Ya vamos a leer en el verso 3, que cuando Elías vio a Jezabel y cuando él escuchó este mensaje, él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida, y así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá. Es decir, dejó el lugar donde Dios quería que estuviera y se fue al reino del sur. Y dice que dejó allí a su criado. Después de lo que había sucedido en el monte Carmelo, tal vez Elías pensó que Jezabel ahora sí tenía que mostrar respeto, que tal vez podría ya rendirse al Señor, porque
Ya había quedado claro que el Señor tenía más autoridad. Él había demostrado, el Señor había demostrado su superioridad, el Señor allí en el Monte Carmelo, pero todo se había olvidado. Tal vez Elías escuchó o vio cosas en la ciudad que él no esperaba. Tal vez todos ya se habían olvidado de lo que sucedió en el Monte Carmelo y por eso decidió huir. Y eso a veces sucede en las vidas de nosotros. Muchas veces el Señor nos muestra su bondad, su amor, y de repente pasamos por estos momentos en los cuales dejamos de confiar en el Señor como si nunca nos hubiera ayudado antes, como si nunca lo hubiéramos conocido, pero ¿saben qué? La batalla está en la mente. Pero el Señor, en lugar de ponerse firme con sus ojos fijos en Cristo, Él se atemoriza y se siente desesperado. Hemos seguido la historia de Elías por 3 años y medio de su historia. Y esa es la primera vez en 3 años y medio que Elías falla, que Elías en medio de una situación difícil huye. Porque el Señor había estado dándole las instrucciones y entonces Elías se movía conforme a las instrucciones de Dios. Pero aquí no tenemos ningún récord de que él haya orado o esperado la bendición del Señor, sino que él simplemente renunció, se paró y se fue corriendo a otro lugar, huyó, como dijéramos comúnmente, él huyó. El Señor había preparado todo para que el pueblo abandonara a Baal. El Señor hizo que él derrotara a esos 450 profetas de Baal. Y ahora el pueblo está listo para seguir al Señor, pero ahora necesitan a alguien que les muestre el camino, que los lidere. Y necesitan a alguien que se pueda enfrentar a Jezabel, porque ahora está esta reina malvada en un momento muy malo. Por eso es que fue el peor momento para abandonar la batalla. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Leímos en el verso 3 que él huyó a Berseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Y ese fue un día de camino por el desierto, y luego vino y se sentó debajo de un arbusto de retama. Y ansiando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y esto es interesante, que tienen que ver sus padres aquí. Él está a salvo. Porque dejó ahí a su criado y siguió huyendo. Y hay muchas cosas que tal vez no podemos entender aquí, pero yo sospecho que Elías en este momento corrió, huyó, y eso a veces ayuda a aclarar tu mente, pero recordemos que él sí tuvo un buen ejercicio antes, con esa carrera que tuvo contra los caballos de Acab. Pero tal vez, ahora que huyó, él pensó: bueno, eso fue muy tonto de mi parte, no debía haber huido. Pero el enemigo ahora, Satanás, está poniendo en su corazón este sentimiento de derrota, y tiene ahora este criado, y tal vez él está pensando: ya no soy capaz de dirigir a mi propio siervo, no soy digno de confianza ya. Y tal vez este joven
aprendiz está confundido por lo que Elías está haciendo. Tal vez él está preguntando, ¿y qué estás haciendo? Y tal vez tú lo has tenido con tus propios padres, con tus propios hijos. Tal vez tus hijos te dicen, papá, que no nos acabas de enseñar, no nos acabas de enseñar esto y ahora estás haciendo lo contrario. Y nos pasa a todos. Elías necesitaba escuchar a lo que el siervo le estaba hablando. Y el siervo necesitaba ver esta sensibilidad de Dios en Elías, esta humildad y esta disposición a reconocer que estaba equivocado, pero Elías estaba cegado por sus emociones, por su orgullo, por su terquedad, que le ha tomado por completo y ahora está huyendo. Y ahora está ahí solo ante sus propias decisiones y abandona su aprendiz. En Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre con una naturaleza como la de nosotros. Y podemos ver que él era como nosotros. Era un hombre que también operaba en los recursos de su propia carne. Y cuando él confiaba en el Señor, él podía ser un hombre fuera de lo normal. Y eso es lo mismo que sucede en nosotros cuando dejamos que el Señor actúe en nosotros. Pero cuando no dependemos del Señor, lo mismo sucede con nosotros. Podemos ser personas muy malvadas. La palabra de Dios dice que separados de Dios solamente somos un fracaso, pero cuando dependemos del Señor y lo seguimos, la historia es muy diferente. El enemigo tal vez puede tratar de que abandones tu matrimonio, de que te desentiendas emocionalmente e ignores a tus hijos, de que te preocupes con tus propios problemas. Vas a tratar de desanimarte en lugar de que tú reconozcas que ese es un tiempo de que Dios pueda brillar a través de ti. Tal vez pienses que ya fracasaste tanto que ya no puedes recuperarte de este fracaso y entonces lo único que quieres es renunciar. Muchas veces, por lo regular, los domingos en la noche, yo me siento como un fracasado, me siento desanimado de mi ministerio, de mi familia, de mi matrimonio y a veces las tres cosas al mismo tiempo. Hay veces que quiero salir corriendo y muchos de nosotros hemos enfrentado esta oposición, pero esos son los tiempos en los que nosotros necesitamos estar firmes, poner nuestros ojos en Cristo y esperar que Él nos dé la siguiente instrucción. Necesitamos reconocer que estos son tiempos de ataque. Fíjense en el verso 4 cómo Elías se desconecta y quiere morirse. Dice, Señor, ya me quiero morir. Tal vez tiene pensamientos de suicidio porque se siente que es un fracasado como su papá y su abuelo. No se había hablado nada de su padre y de su abuelo antes, pero aquí está diciendo que él quería ser mejor que su padre y su abuelo, pero en este momento él se siente igual que ellos. ¿Qué es lo que nos da la diferencia entre un fracasado y alguien exitoso? Pues es precisamente poner los ojos en Cristo. Tal vez él echa la culpa a que
de sus fracasos a que su padre y su abuelo fueron fracasados también. Pero el deseo de Dios, si es que nosotros pensamos lo mismo, el deseo de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo. Y el enfoque de Elías está en otro lugar completamente. Pero el Señor quiere que quite sus ojos de las circunstancias y se fije en el Señor. Es parecido a lo que sucedió en Mateo cuando Pedro fue a Jesús. Dice el verso 29 de Mateo 14, que el Señor Jesús le dijo que caminara sobre las aguas, pero cuando él descendió de la barca y caminó sobre las aguas, fue hacia Jesús. Pero dice que cuando quitó sus ojos de Jesús, comenzó a hundirse y entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. Y de inmediato el Señor Jesús extendió la mano y le sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es lo mismo aquí con Elías. Elías empezó a hundirse, siguió corriendo, siguió huyendo, pero gracias a Dios que el mismo Dios de Pedro es el mismo Dios de Elías. Vamos a seguir en 1 de Reyes 19:5. Que se recostó Elías debajo de un arbusto y se quedó dormido, y aquí que un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y aquí que a su cabeza había una torta cocida sobre las brasas y una cantimplora de agua, y luego comió, bebió y se volvió a dormir. Elías en este punto pensó que el Señor debería rechazarlo y matarlo, pero el Señor le deja claro a Elías que Él no lo va a rechazar por su fracaso, sino que continúa dando ese amor y esa gracia sobre Elías. La aparición de este ángel significa que Elías estaba enfrentando una cosa muy dura, porque el Señor pues no envía ángeles a diario. Es algo muy intenso cuando el Señor envía ángeles. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba orando en el jardín de Getsemaní antes de la crucifixión? Y Él tenía este sudor como gotas de sangre. Y entonces un ángel se le apareció desde el cielo y vino a fortalecerlo para que pudiera enfrentar las batallas espirituales que venían. De la misma manera, el Señor envió un ángel para Elías, pero Elías no era Jesucristo. Él necesitaba a Jesucristo. Jesucristo fue capaz de resistir, pero Elías no. Verso 7. Entonces el ángel de Jehová volvió por segunda vez y le tocó diciendo, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y luego con las fuerzas de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Nosotros podríamos hacer un sermón completo de lo que está sucediendo aquí por tantos paralelos que hay, por ejemplo, los 40 días y 40 noches. Pero ahorita no tenemos tiempo para eso. Vamos a fijarnos en esta batalla espiritual que tenía Elías. De la misma manera que Jonás huyó de la tarea que el Señor le había dado, así Elías también huyó, pero el Señor suplió y lo volvió a poner en el camino. Sería equivocado interpretar esta manifestación angelical y esta provisión sobrenatural de fuerza como una evidencia de que Elías estaba haciendo lo correcto delante de Dios.
Era una evidencia, esto no era una evidencia de la aprobación de Dios, era una evidencia de su misericordia, era una evidencia de que Dios nos trata no conforme a lo que merecemos, sino conforme a su amor. Y esto aplica a nosotros también. Tal vez el Señor nos está bendiciendo en nuestra vida, pero no siempre estas bendiciones significan que el Señor está de acuerdo con la vida que estás llevando lejos de Él. Tu vida siempre será mejor en el lugar en el que el Señor te ha llamado a estar. Pero, ¿qué es lo que estás experimentando en esos lugares? Vamos por favor a Salmo 103, verso 10. La Biblia dice, el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. La misericordia es no recibir el castigo que merecemos, sino ser tratados con ese favor, con ese cuidado que no merecemos. Verso 12. Tan lejos como está el oeste del occidente, el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados y rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El Señor tiene lástima de nosotros, tiene misericordia de nosotros en nuestros tiempos de necesidad. Y el Señor, cuando estamos recibiendo esa misericordia, no es una indicación siempre de que nosotros estamos haciendo lo correcto, pero siempre es una indicación de que el Señor nos cuida y nos ama. Y sí, el Señor va a mandar un día donde va a lidiar con nuestro pecado, pero aquí, mientras estamos vivos, siempre hay su misericordia. Primera de Reyes 19, verso 9. Entonces Elías se fue a una cueva donde pasó la noche, y aquí que vino a él la palabra de Jehová y le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Aquí tenemos al Espíritu Santo hablando convicción al corazón de Elías. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué haces en este lugar en tu vida? Él se da cuenta que estuvo mal huir de Jezreel. Pero conforme vamos a leer más adelante, Elías tercamente se rehúsa a confesar su pecado y arrepentirse. Verso 10, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno, muchas cosas son ciertas, pero no todo es cierto, porque Elías sabía que Abdías había preservado la vida de algunos otros profetas del Señor, y tampoco lo estaban buscando para matarlo. Solamente una mujer quería matarlo. Pero el enemigo quería hacerlo creer que todo mundo quería matarlo. El Señor aquí nos está mostrando que cómo Satanás quiere sacar de proporción lo negativo. Aquí Satanás quiere hacer pensar a Elías que toda la nación de Israel lo odia y que todos están en contra de él. Y luego,
Y luego aquí podemos decirle, bueno, a ver, ¿quién te amenazó? Una sola persona. Entonces, ¿por qué dices que todos? Y él dice aquí que todo mundo está en su contra. Y aunque así hubiera sido cuando él estuvo en el Monte Carmelo, estaba allí parado solito y no le importó. ¿Por qué ahora es una excusa? Parece como que Elías creyera que nada se logró en el Monte Carmelo, que esa victoria fue una pérdida de tiempo. Y piensa que ha fracasado. Ahora, es como si la participación de Elías hubiera sido en el Monte Carmelo, hubiera sido algo muy sencillo de superar, pero no. Allí hubo una batalla intensa, había miedo, había estrés, había presión. Pero por la gracia de Dios, Él no permitió que el miedo se apoderara de Él. Sin embargo, en este momento estamos viendo cómo el miedo se apoderó de Elías y él cree todas esas mentiras de Satanás, todas esas cosas que están sacadas de contexto y fuera de proporción. Es como si él dijera, Señor, todo lo que sucedió acá en el Monte Carmelo no convenció a Jezabel, pues ya no quiero participar. Vamos al verso 11. Y él le dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte. Vamos a descubrir que él no obedeció esta acción, pero bueno, sal afuera y ponte en pie en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. El Señor le quiere enseñar cuáles son las expectativas de Elías, porque el Señor estaba hablando le estaba haciendo entender que ese poder que estaba buscando Elías, ese poder santificante del Señor no está en esas demostraciones sobrenaturales de poder como la que hubo en el Monte Carmelo. Lo que realmente cambia la vida es esa hermosa pero pequeña voz del Señor. Esa palabra de Dios es la que nos cambia. Lo que sucedió en el Monte Carmelo ciertamente llamó la atención del público, de la gente, la atención del pueblo de Dios, pero ahora estaba esta gente lista para escuchar lo que el Señor tenía. Era la palabra de Dios lo que iba a cambiar las vidas de estas personas. Hermanos y hermanas, hemos aplicado toda esta serie a los últimos días y quiero decirles que en estos últimos días va a haber un aumento de cosas sobrenaturales. Por ejemplo, fuegos en los bosques, catástrofes naturales, temblores, terremotos, tsunamis, todo ese tipo de cosas. Pero ellos necesitan oír la voz de Dios. Ustedes son los mensajeros de Dios. Entonces, ustedes no deben huir y esconderse como Elías. Ustedes tienen que traer esa voz de Dios, como el Señor quería traer la voz de Elías a Jezreel y explicar lo que está sucediendo.
Los desastres naturales no van a convertir a la gente, aunque van a ayudar para que mucha gente esté lista para escuchar, pero siempre se necesita un mensajero que lleve la palabra de Dios para que traiga arrepentimiento y transformación al corazón de la gente. Eso es lo que quería el Señor de Elías, esa pequeña voz del Señor, esa palabra de Dios que iba a cambiar a su nación. Y entonces es cuando Elías escuchó en el verso 13. Sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo en pie a la entrada de la cueva. Y aquí vemos que todo este viento, este temblor, este fuego, todas estas demostraciones no hicieron que Elías saliera de la cueva, sino la voz delicada del Señor hizo que él saliera. De la misma manera, la palabra de Dios es lo que va a hacer que la gente salga y encuentre a Dios. Y Elías era esa voz. Elías era la voz que Dios quería usar para hablar a su pueblo, pero Elías había huido, a pesar de que ellos ya estaban listos para escuchar. Así que, hermanos, no estén planeando huir a las montañas y esconderse. Leemos en el verso 13 que de repente vino una voz a Elías y le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Te llamé que fueras allá. ¿Qué estás haciendo aquí? Este no es el tiempo de que nosotros nos escondamos y huyamos por nuestra vida, porque Jezabel está amenazando con matarnos. Este es el tiempo de escuchar esa voz de Dios. Ese es el tiempo de hablar con la voz de Dios a la gente y de comunicar el evangelio a la gente. Este es el tiempo. Esto es lo que significa. Verso 14. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios. Aquí vemos su terquedad. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí Elías tercamente está poniendo sus excusas y está defendiendo su derecho a tener miedo. Y mientras seguimos leyendo, ya se nos acabó el tiempo, pero vemos cómo el Señor, a pesar de esta terquedad, no rechaza a Elías, pero lo quita de esta tarea y le da la tarea a alguien más. Verso 15. Y Jehová le dijo: ve, regresa por tu camino por el desierto a Damasco, y cuando llegues ungirás a Hazael como rey de Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel, y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, como profeta de tu lugar, en tu lugar. El Señor no rechazó a Elías, pero le da otra tarea. Como Moisés, que perdió el privilegio de liderar al pueblo de Dios a la tierra prometida después de su pecado. Ahora el Señor lo releva de esta tarea y se lo da a otra persona para que tome su lugar. Y en esta ocasión, de la misma manera, el Señor releva a Elías y
Y el Señor aquí le habla a Elías. Y le da un mensaje final, como una postdata a Elías. Pero yo he hecho que quede en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Es como si como que el Señor, después de darle la nueva tarea, le dice: hey, por cierto, quiero decirte que, para tu información, tú no eres el único. Hay otros 7,000, no los conoces, ¿verdad? Ni sabías, ¿verdad? Pero yo he reservado a estas personas para mí. Y a veces nosotros nos sentimos aislados porque vemos la apostasía alrededor de nosotros, pero nosotros nunca debemos de caer en la mentira de que somos los únicos, de que solamente nosotros quedamos. No es así. El Señor siempre reserva un remanente fiel. No los conocemos, no sabemos dónde están, pero sabemos que así es. Que, por cierto, si eres soltero y estás buscando casarte, esta es una buena razón para esperar la provisión de Dios, porque solamente Dios sabe dónde está tu pareja, solamente Dios sabe dónde está. Y tal vez puede ser advertido por esta experiencia de Elías, de que no caigas en el temor. Tal vez sientes miedo, pero resístelo en la gracia del Señor. Clama al Señor, como Pedro: Señor, sálvame. Porque a veces estas batallas que están en nuestra mente nos quieren hacer rendirnos, pero aprende a resistir los ataques del enemigo, aprende a plantarte firme en ese lugar de victoria donde el Señor te ha puesto, con tus ojos fijos en Jesucristo, y no te muevas hasta que veas que el Señor se mueve. Sigue al Señor Jesús y no le des la espalda, y no huyas como cobarde. Así que vamos a cerrar con el mismo pasaje que abrimos. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no estamos solos, hermanos y hermanas. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que nos ayuda a confiar. Padre Celestial, oro por tu iglesia. Oro porque tú eres un Dios maravilloso y tú tienes tanta misericordia sobre nosotros. Te doy gracias por tu gracia abundante, porque nunca te rindes con nosotros. Señor, gracias porque tú nos conoces y nos entiendes. Señor, pero no te conformas con nosotros siendo así de pecadores, sino que sigues cambiándonos, transformándonos. Señor, te pido que nos ayudes en estos días cuando hay mucho miedo, cuando hay muchas dudas que bombardean nuestras mentes, que podamos tener nuestros ojos fijos en Cristo, que podamos ser una fuente de ánimo los unos a los otros, que no abandonemos a nuestros hermanos y hermanas como Elías abandonó a sus siervos, sino que sigamos exhortando y animando, Señor, a nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a no abandonar la iglesia, sino que la iglesia siga unida.
Señor, que podamos reconocer esta voz tuya, Señor, esta voz que nos envía al mundo para llevarles la palabra, para que volteen sus ojos hacia ti. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar a todos los que necesiten oración y si están en casa escuchando este mensaje, pues es un buen momento que oren ahí en familia, oren los unos por los otros. Y si alguien aquí quiere pasar y orar.